hoy estamos en mi cocina y vamos a hacer una receta muy fácil y sobre todo riquísima. Vamos a aprovechar al máximo lo que nos sobra de otras preparaciones. Voy a hacer una tortilla de arroz rellena deliciosa. Vamos a cocinar. Sartén caliente con un poquito de aceite. Vamos a colocar la mitad de la mezcla sobre la sartén, solamente la mitad. Y vamos a ir esparciendo por toda la superficie. Importante que la sartén esté caliente, así va a ayudar a que marque el piso de la tortilla y que no se pegue. Así que al principio va a estar fuerte, luego vamos a disminuir la temperatura y van a ver cómo va a quedar espectacular. ¿Dijimos que esta tortilla va a ser rellena? Bueno, llegó el momento de agregar una capa de jamón cocido en el centro, que le va a dar ese plus de sabor. Vamos a poner uno más para que quede riquísimo. Vamos a sumar a nuestro protagonista, al queso mozzarella Barraza, que le va a dar el toque especial no solamente a esta tortilla de arroz rellena, sino a todas mis recetas. Vamos a colocarlo en el centro como una pequeña sorpresa, una bomba de sabor, y vamos a volver a cubrir con jamón, una capita más de jamón. Y ahora vamos a incorporar lo que nos quedó de arroz. Todo por encima, vamos a ir cubriendo sin dejar nada. La idea es aprovechar, reciclar al máximo lo que nos sobra, lo que nos queda en la heladera, bueno, de una manera creativa. Vamos a ir aplastando, dándole la forma tradicional a esta tortilla. Una vez que tenemos todo acomodado, vamos a dejar que se vaya cocinando. Llegó el momento que más miedo me da dar vuelta la tortilla. Mientras se va cocinando, siempre hay que ir pasándole un cuchillito por el costado, un tenedor. A principio fuego fuerte, después le vamos bajando un toquecito la temperatura. Si hace falta lo tapás con una tapa para que vaya cocinándose tranqui. Bueno, que sea lo que Dios disponga. La verdad que ¡ay! Odio dar vuelta a la tortilla porque es una sorpresa. No sabes si te queda bien o se te rompe toda. Bueno, platito o bandeja. Vamos a darlo vuelta. Y ¡ay! ¡Que se ha desmoldado! Perdón por golpear mi plato favorito. Como que la rompió un poquito, pero bueno. Vamos que en la segunda vuelta le vamos a dar revancha. A la sartén vamos a agregarle un poquito más de aceite. Todo en caliente, todo rápido. Y vamos a terminar de sellar la otra parte de la tortilla. Uy, con cuidadito que se me hace pelotita. Ahí está. Vamos a acomodar. Y lo vamos a sellar unos minutitos más. Miren qué
maravilla! Acaba de salir esta increíble tortilla de arroz, receta totalmente reciclada. Desborda el queso. Quiero agradecer a Ate Barraza por darme los mejores productos para mis recetas y a ustedes por seguirme en cada preparación. Espero sus comentarios que me digan cómo reciclan el arroz, en qué comida lo elaboran. Y no se olviden que si huele rico es porque lo cocina. ¡Buen provecho para todos! ¡Mua!